Bueno, listo. Pues primero, también me parece interesante compartir este espacio con Natalia, con Andrés y con Diego, a quienes sobre todo nos une un cariño muy especial. El mapa no es un territorio. Yo traía como una propuesta en esta corta intervención de hablar sobre el cuerpo territorio. Indudablemente, cuando nosotros, a partir de la anécdota que nos contaba Natalia, cuando nosotros concebimos la idea de mapa, siempre lo llevamos al terreno de la geografía. Pero aquí yo recuerdo una frase que decía lo siguiente: yo viajo para conocer mi propia geografía. Y esta frase, que no tiene, digamos, un autor en sí, es alguien sin nombre, pero estaba consignado entre un cuadernillo en un manicomio, es decir, es de un alienado mental, un loco, quien enuncia esta frase maravillosa. ¿Sí? Yo viajo para conocer mi propia geografía. Y es a partir de esta frase, enunciada desde el margen de la razón, donde yo me voy a parar. Es decir, la idea de geografía corporal es bastante significativa. ¿De qué manera el cuerpo deja de ser algo que está en el mundo, que está tirado en una carta geográfica, que habita un determinado espacio, sino que en términos fenomenológicos es el mundo en sí? Es decir, nosotros no somos algo que estamos tirados en el mundo, sino que por el contrario somos el mundo. Y ser el mundo significa justamente establecer una relación fundamental entre esa mundanidad, es decir, estar en el mundo literalmente es estar en la inmundicia, ¿no? Y pónganle atención a esta hermosa palabra. Estar en el mundo es ser inmundo, y curiosamente es lo más desechable, lo más cuestionable, esa parte de inmundicia en un mundo cada vez más aséptico. Entonces, esta idea del cuerpo territorio, esta idea del cuerpo territorio tiene que ver con una propuesta indudablemente revolucionaria. No es nada nueva, por supuesto, y ha tenido varias variantes. Yo les voy a reseñar una imagen que tiene trascendencia, y es la de Leviatán de Hobbes. Hobbes escribe esta famosa obra que hace un análisis político de la relación entre individuo y Estado, y esa obra abre con un grabado que él mismo va a realizar. La imagen más o menos es la siguiente: hay un paisaje a los pies de un personaje gigante, vemos solamente su torso, y él tiene en una de sus manos una espada y en la otra mano tiene un bastón que reconocemos como el bastón de mando de la iglesia. Y este señor está coronado, por lo tanto entendemos que es un rey, es un monarca, pero lo que me llama la atención es que su cuerpo está cubierto por una especie de armadura, y la armadura está, si nos acercamos en detalle, está conformada por una cantidad de cuerpecitos, de individuos, ¿no? La lectura que pretendía Hobbes que nosotros hiciéramos es justamente el cuerpo del rey, en esa época, del soberano, del que detenta el poder, está conformado por una cantidad de cuerpecitos que son su reino. Y lo que nos sorprende es cómo a sus pies está justamente esa idea de la geografía y su propio reino. La idea del cuerpo-territorio dista mucho de esta imagen, o más bien, tiene un punto de relación, pero por supuesto se aleja muchísimo de esa idea de que nosotros hacemos parte de ese cuerpo del gran Estado y del gran soberano. Yo quería traer esta imagen porque nos toca a nosotros directamente en el contexto político y social por el que estamos atravesando. Somos muchos a compartir la idea que Colombia todavía aún
está enraizada en una profunda tradición feudal. Y ustedes saben, el rey viene de esta tradición. La tradición feudal nos dice que hay el señor de la tierra, ¿sí? El rey, y por supuesto él es dueño de esta gran parcela con todo lo que hay ahí, es decir, con todos esos cuerpecitos que conforman su propio cuerpo. Y en este caso estamos hablando justamente del asunto de la tierra. ¿Por qué razón entonces empoderar la idea de cuerpo-territorio? Hay varias hipótesis. La primera, que nos haga un discurso, el cual no quisiera detenerme mucho ahí, pero hay que nombrarlo, Andrés y los que están aquí presentes, es esta idea del cuerpo-territorio de conflicto. Para nadie es un secreto que la violencia se ejerce sobre los cuerpos, ¿sí? Para nadie es un secreto que los cuerpos indudablemente tienen que ver con los territorios. Ahí veo a Jorge, un gran amigo de Bucaramanga, bienvenido. Esta idea de cuerpo-territorio nos resuena justamente sobre la idea de que nosotros mismos somos un ente territorial. Concebir el cuerpo de esa manera, de esa cuenta, nos lleva a nosotros a un reto. Primero, a reconfigurar ese mapa. Ahora Natalia me decía, claro, ojalá este mapa que no es territorio pueda viajar. Y a mí me hacía eco esa frase, porque indudablemente uno dice, ¿de qué manera un mapa viaja? Bueno, los viajeros llevan mapas, pero lo que es interesante es de qué manera el territorio se reconfigura a través del movimiento. Algo que ha generado indudablemente muchos conflictos es concebir el territorio como algo inamovible, con fronteras rígidas. La frontera es una característica de la época moderna y indudablemente aún persisten esas ideas de frontera. La más cercana ahora, el tiempo, por tanto el lugar, es la frontera que pretende Trump elegir entre América Latina, ni siquiera México, sino entre América Latina y los Estados Unidos. Esta frontera, que pretende ser un muro infranqueable, por supuesto eso es ridículo, ¿no? En poco tiempo eso será un centro de atracción como lo es la muralla china, un centro turístico donde iremos a pararnos allá y tomar fotos. Pero bueno, eso es una realidad en este momento. Pero es interesante porque las fronteras que son necesarias deben ser fronteras permeables, porque no hay nada más permeable que los cuerpos. Y a mí me parece interesante que la sesión de hoy termine con un performance de la mano de Manu Mojito, porque justamente el cuerpo como territorio plantea esa idea de cuestionamiento de las fronteras. Indudablemente nosotros tenemos nuestra propia frontera y nuestro propio límite y la defendemos, pero no hay nada más poroso que la epidermis, que es ese contacto entre el cuerpo, nuestra identidad anatómica y el mundo. Eso lo decía Merleau-Ponty cuando decía, no hay distancia entre el cuerpo y el mundo porque el mundo es carne. Esto es maravilloso, ¿sí? Concebir el mundo desde una perspectiva carnosa, ¿no? Es decir, hablar en esos términos es considerar justamente que esa inmundicia de la que yo estaba mencionando no es tan malo finalmente, porque nos atañe a esa idea de corporeidad, ¿no? Es decir, no hay mundo sin carne y no hay inmundicia sin cuerpo. Por esa razón, estar en el mundo es muy importante, pero uno no puede estar en el mundo por ahí como una silla tirada en el espacio, no. Estar en el mundo significa tener conciencia de esa estar en el mundo, es decir, estar en el mundo es tener conciencia de esa inmundicia, ¿sí? Inmundo. Tener conciencia de eso simplemente es tener conciencia de que tenemos una estrecha relación con lo que consideramos el mundo. El tiempo es corto, ¿cierto? Entonces vamos a concluir de esta manera. Me parece que si nosotros vemos, para concluir, eso suena muy raro, vamos a cerrar esta primera frase de esta manera. Si nosotros aceptamos esta provocación que yo acabo de traerles, deberíamos pensar entonces que ese nuevo mapa ya no es de Hobbes, aunque lo tomamos como punto de partida,
de esos pequeños territorios que conforman el gran territorio del gran tirano o el gran rey, es más bien concebir que todos estos cuerpos están formando un territorio singular, pero al mismo tiempo colectivo. Es más, yo me atrevería a decir un cuerpo común. ¿Sí? Un cuerpo común indudablemente tiene que ver con lo comunitario, con la comunidad y con todo eso que a nosotros nos inspira, ¿no? Cuerpos individuales, por supuesto que sí, pero hay un roce en esas fronteras de los cuerpos, así permanezcan los desconocimientos totales, pero esa frontera de los cuerpos insisten en algo, somos el mundo. En una perspectiva altermundialista, y hasta aquí ya cierro, concebirnos nosotros como parte de ese mundo es, asumir una postura ecológica muy fuerte, es decir, una defensa del territorio en términos de ecología, que al mismo tiempo se traduce en una defensa de mi corporeidad. Si voy a defender los páramos es porque soy consciente de que la no defensa de esos páramos se va a traducir en una tensión hacia mi propia corporeidad. El agua, solamente un detalle, ¿sí? Es decir, esa conciencia del mundo simplemente es tener relación entre que nosotros no somos una cosa tirada en el mundo, sino que somos el mundo. ¿Listo, Andrés, Natalia? Hasta aquí esto es más una provocación para que conversemos.